Ok, estábamos hablando entonces de la toma física y la conciliación con el auxiliar. La toma física es el levantamiento físico de los activos fijos que van a ser valorados con fines de la revalorización o con fines de cálculo de deterioro. ¿Ok? Activos que realmente existen y cuáles están incorporados a la producción. Aquí tenemos una situación que es que los activos tienen que estar clasificados. Los que están realmente incorporados a la producción, los que están dados como para la venta y los que están inactivos. Son tres auxiliares distintos que se deben llevar en la empresa. Al realizarse la toma física con fines de determinación del valor razonable, el inventario es con fines valorativos y se deben tomar todos los detalles. Es con fines valorativos. Pero además de solamente, no solamente el levantamiento es para tomar la información necesaria que influye en el valor de los activos, sino también que se deben tomar todos aquellos datos que se requieran para el mejoramiento del auxiliar de la empresa. Se deben definir cada parte de un elemento de propiedad, planta y equipo con un costo que sea significativo en relación al total del costo del elemento, que deben ser depreciados por separado. También aplica para los términos de vida útil del elemento y su valor residual. Señores, aquí no se puede valorar como se hacía en años anteriores por líneas de producción. Hay que valorar de manera individual cada uno de los componentes que cumplan con la definición de activo fijo. La definición de activo fijo viene dada por la norma NIC 16, como son aquellos activos que hay plena seguridad que puedan tener una duración por encima de un ejercicio económico, que tengan una forma fiable de determinar su valor y que sean tangibles. ¿Okay? Cada uno de estos componentes deben ser valorados de manera individual y en cada uno de ellos se debe expresar su valor razonable, su depreciación técnica acumulada, su vida útil remanente y su valor residual o valor al final de la vida útil. Se deben definir las unidades generadoras de efectivo, preparándolas para la determinación del valor de uso, de ser necesario el cálculo de este valor a través de la unidad generadora de efectivo. Se producen tres tipos de listado en la toma física: aquellos que coincidieron perfectamente, aquellos activos que vimos físicamente pero no estaban en la contabilidad, y los que estaban en la contabilidad y no fueron vistos físicamente. En algunos casos surge un cuarto listado, que es el listado de los activos que están en una situación irregular, que no son activos fijos. Valor razonable en terrenos, construcción y maquinaria. Con la NIC 16 se utiliza en preferencia el enfoque de mercado o comparación para determinar el valor razonable. Si no, se utiliza costo o de los ingresos. Se determina el valor razonable por cada componente de un activo fijo mayor que cumpla la definición de activo fijo de la NIC 16, como se lo dije anteriormente, o se determina el valor razonable del activo fijo mayor. Y luego se prorrateen los componentes que cumplan la definición. ¿Qué pasa? Que hay casos en algunos activos que no podemos conseguir de manera separada los costos de reposición de los componentes. Entonces, en esos casos se valora el activo en su conjunto y luego, mediante algunas técnicas, se hace el prorrateo de ese valor de reposición a nuevo o de su valor de uso dentro de cada uno de los componentes. Se determinan los montos de depreciación técnica acumulada, los valores de rescate y la vida útil remanente de cada activo, según exigencia de la NIC 16. Costo de desapropiación y cómo estimarlo. Ok, sabemos los costos de desapropiación son los costos fijos en que hay que incurrir para poder desapropiar o vender el activo fijo. Ok. Entre estos, ¿cuáles son estos costos? Podemos mencionar el costo de desinstalación o desmontaje, gastos de comisión por venta, gastos de publicidad, gastos de reparación, gastos de limpieza, gastos de transporte, etcétera, etcétera. Estos gastos deben ser distribuidos entre los activos fijos que componen la unidad generadora de efectivo. ¿Ok? Ya vamos a ver de qué forma los podemos nosotros distribuir. Un criterio, vamos a ver aquí en este caso creo que tres criterios, y hay otros criterios pero que son los menos utilizados.
Un criterio para la segregación de costos de desapropiación es de forma proporcional al valor en libros que tiene cada componente de la unidad generadora de efectivo. Eso en función del total de valor en libro. Esto es viable siempre y cuando tengamos que todos los componentes de la UGE fueron comprados en la misma fecha. Cuando no están comprados en la misma fecha, no podemos utilizar este parámetro porque entonces tendríamos en monedas en diferentes fechas que por supuesto tienen diferentes capacidades adquisitivas. Un segundo criterio es la función del peso que tiene cada componente de la unidad generadora de efectivo en su valor razonable respecto al total de valor razonable. Esta es la que nosotros más recomendamos porque para el cálculo del deterioro, por ejemplo, NIC 36, ya tenemos que tener previamente haber calculado los valores razonables de los activos según la NIC 16. Entonces, gracias a estos valores razonables, podemos hacer una proporción de cuánto tiene cada uno de los componentes de la unidad generadora de efectivo frente al total. Un tercer criterio es en función del peso que tiene el valor de rescate de cada componente de la UGE respecto a la sumatoria de valores de rescate de todo. El problema de este criterio es que la empresa o entidad tenga la política de colocar valor de rescate cero para sus activos fijos, cosa que obviamente no es cierto, pero contablemente se hace mucho, al menos que el valor de rescate se obtenga de una tasación. Identificación de la unidad generadora de efectivo. La identificación de la unidad generadora de efectivo es adecuado realizarla por personal que conozca del proceso productivo, muy importante. La unidad generadora de efectivo se identifica en un periodo y se mantiene en lo subsiguiente. Esto es primordial, señores. Una vez que se ha definido para una valoración de cálculo de deterioro una unidad generadora de efectivo, en los años posteriores no se pueden cambiar. Esos mismos componentes tienen que mantenerse. ¿Okay? La norma especifica los siguientes aspectos que debe cumplir una UGE. Tienen claramente definido su mercado. ¿Ok? Es decir, que ellos elaboran un producto comerciable. No es proveedor interno de otra unidad de negocio, es decir, que no fabrica algo que consume otra unidad de negocio de la misma empresa. Es una unidad separable, distinta e identificable. Y la gerencia tiene el control sobre ellas. El valor de uso determinado a través del flujo de caja descontado puede ser una aproximación al valor de mercado o razonable. Vida útil remanente. La vida útil remanente es la que define el periodo de proyección del flujo de caja de la UGE. Pero tenemos casos que los componentes de una UGE tienen vida útiles diferentes. Cuando una UGE está integrada por activos de diferente vida útil estimada, la reposición de los componentes de vida útiles más cortas se considera como parte de mantenimiento diario de la UGE. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un activo, los activos mayores más importantes, que tienen una vida útil de 15 años y tenemos otros componentes que tienen vida útiles de 3, esos que tienen vida útil de 3 pueden formar parte de los costos de mantenimiento de la UGE. ¿Okay? Y trabajamos con la proyección a los 15 años de vida útil de los componentes del componente o de los componentes principales. Ese es el párrafo 9 de la NIC 36-2010. Señores, la norma no nos permite extralimitarnos cuando vamos a hacer la proyección de los flujos de caja para el cálculo del valor de uso. La norma nos dice que tenemos que trabajar bajo hipótesis razonables o fundamentadas, que se le debe dar mayor peso a las evidencias externas de la entidad o de la empresa, que se basará en pronósticos financieros más recientes, no los más antiguos. No se debe incluir reestructuraciones futuras o mejoras de rendimiento de los activos. No que si la empresa el año que viene va a cambiar la línea de producción y en vez de sacar 10.000 unidades mensuales, va a sacar 200.000 unidades mensuales. No, hasta que el cambio no se haga, no podemos incluirla en la generación de los flujos de caja. Las proyecciones cubrirán como máximo 5 años, al menos que un periodo mayor se pueda justificar. Ellos prefieren que no se utilicen tantos, las normas prefieren que no se utilicen tantos años para
la proyección de los flujos de caja para el cálculo de valor de uso. Otras premisas de proyección: la tasa de crecimiento de los flujos se considera nula o decreciente, salvo que se pueda justificar lo contrario. ¿Okay? La tasa de crecimiento no excederá la tasa media de crecimiento a largo plazo. Definición de las premisas macroeconómicas. Eso es importante porque las premisas macroeconómicas proyectadas son las que nos van a alimentar el cálculo de la tasa de descuento para cada uno de los años. Hay profesionales que utilizan una misma tasa de descuento para todos los años. Eso tiene total aplicabilidad en países que tienen unas economías muy estables. Nosotros consideramos que bajo esta situación de los efectos económicos de la pandemia del COVID-19, las tasas de descuento deberían calcularse año a año, con una proyección de las premisas macroeconómicas que alimentan a la tasa de descuento. Igualmente, con las tasas de crecimiento, habla la norma que no se debe exceder a las tasas medias de crecimiento a largo plazo o del sector industrial que se está evaluando. Las premisas operativas son importantísimas porque estas premisas operativas son las que nos ayudan a nosotros en la proyección a determinar cuáles son las producciones históricas, la capacidad instalada y la capacidad utilizada actual. Las premisas de mercado también son importantes porque son las que nos van a alimentar para la proyección todo lo que tiene que ver con precio, costo, demanda y oferta, posibles nuevos competidores y nuevos productos en el mercado. Estas premisas son las que permiten manejar escenarios con probabilidades de ocurrencia aceptados por la norma en el párrafo 20 de la NIC 36-2010. Tasa de descuento. La tasa de descuento será nominal o real de acuerdo a que los flujos de caja proyectados sean nominales o reales. Se puede utilizar la tasa promedio ponderada de capital como tasa de descuento. Esto es importantísimo porque esa es una de las metodologías para cálculo de tasa de descuento más utilizada a nivel mundial y bien soportada. La tasa de descuento es antes de impuestos. La tasa de descuento debe considerar el riesgo inherente al activo, por lo que se sugiere se tome en cuenta el riesgo sistemático, que es el beta del negocio. Esta es la fórmula genérica del costo promedio ponderado de capital, del WACC, donde eliminamos el escudo fiscal porque la norma no permite, tiene que ser antes de impuestos los cálculos de ese flujo de caja de los activos. Hay que tomar en cuenta futuros competidores, ya eso lo conversamos. La salida de efectivo debe incluir mantenimiento diario del activo, así como sus futuros gastos atribuidos en forma directa al uso del activo o del uso de esa UGE. Ese es el párrafo 41 de la NIC 36-2010. Con el fin de evitar duplicidades, las estimaciones de efectivos no incluirán entradas que sean independientes del activo que se está revisando o pagos relacionados con obligaciones que ya han sido reconocidos como pasivos. Los flujos de efectivos no reflejarán la salida de efectivo futura o ahorro de costos relacionados a medidas futuras, ¿no? Que si vamos a hacer una reducción de personal o que vamos a cambiar cierta maquinaria, no, tiene que ser en base con los activos que se disponen. Se esperan flujos de cajas provenientes de la venta o destrucción final de los activos. Dichos flujos deberán ser tomados en cuenta. Los flujos de caja deben ser antes de impuestos. Aquí vemos de manera gráfica cómo sería la proyección de ese flujo de caja. Tendremos valor residual siempre y cuando pues, estemos proyectando ya hacia la culminación de la vida útil de los activos de mayor importancia. Este valor de rescate es el valor que tendrían los activos al final de la vida útil si el periodo de proyección abarca hasta el final de la vida útil de esto. Debe ser considerada en el flujo de caja y traída a valor presente. Distribución en la unidad generadora de efectivo y sus componentes del valor de uso, como habíamos hablado anteriormente. Entonces tenemos varios criterios. Los criterios son los mismos que se expusieron anteriormente. Valor en libro, valor razonable, valor de rescate, vida útil remanente, valores de adquisición o en función de los rendimientos.
El valor en libros es el valor que posee el activo fijo en el auxiliar contable y es igual al valor de adquisición menos la depreciación contable acumulada a la fecha. Si el activo fijo ha sido reexpresado, su valor en libros será el valor de adquisición reexpresado menos la depreciación reexpresada. Si los activos fijos se le ha calculado plusvalía, esta será su valor en libros y es la que debe absorber los montos de deterioro si han ocurrido, la plusvalía. La determinación del deterioro viene dado por la cantidad que sobrepasa el valor en libros al valor recuperable, como lo vimos nosotros en el gráfico con los rectángulos. Cuando una unidad generadora de efectivo tiene deterioro y se tiene la seguridad que un componente es el principal causante del deterioro, se le carga a ese activo el deterioro hasta su valor razonable menos los costos de venta o su valor de uso. El resto del deterioro, si queda, se repartirá proporcionalmente al resto de los activos que componen. Este es el párrafo 105 de la NIC 36. ¿Qué quiere decir, señores? Si nosotros tenemos evidencia de que un componente de la UGE es el que está mayormente deteriorado, vamos a cargarle a él el deterioro hasta que llegue su valor razonable menos los costos de venta, y si nos queda todavía deterioro por incorporar, se le incorpora al resto de los componentes de manera proporcional, como lo vimos anteriormente. No se reconocerá pérdida por deterioro de algún activo de la UGE, aunque el valor recuperable del activo sea inferior al valor en libros. Si la UGE no experimenta deterioro. ¿Qué quiere decir este parrafito? Quiere decir que si tenemos una UGE que no experimenta deterioro, así un componente de ella tenga deterioro, la UGE no se le contabilizará deterioro. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Aquí tenemos un cuadro de una UGE compuesta por 10 activos. Tenemos en esta columna el código de etiqueta. También se debería incorporar el código del auxiliar, el nombre del activo, la cantidad de cada uno de ellos, el valor de reposición a nuevo, cuánto vale nuevo cada uno de esos activos, el coeficiente de depreciación técnica ponderada. Si preparamos un curso sobre este seminario, le enseñaremos más al detalle cada uno de estos componentes. Valor de rescate de cada uno de los activos, el monto depreciado, el valor de mercado actual o razonable y la vida útil remanente de cada uno de ellos. Fíjense, señores, esto según la NIC 16 son la información que debe suministrar en la valoración. El valor de rescate, el monto depreciado acumulado y el valor de mercado actual o razonable y la vida útil remanente en años. Se debe también informar sobre el valor de reposición a nuevo porque esto tiene una utilización con fines de seguro. Ok, aquí vemos un cuadrito, el cálculo del WACC, lo que es la tasa de descuento. Mantenemos en la relación del patrimonio y capital de deuda que tiene la empresa. Suponemos que se va a mantener constante a lo largo de la proyección, es decir, que no se va a cambiar lo que venía la empresa pidiendo prestado. ¿Okay? En este caso, la empresa se apalanca en un 50%. Aquí podemos ver que un 50% es el peso del capital de deuda y un 50% de peso del capital patrimonial. ¿Ok? Este es el costo de la deuda. No tenemos tasa impositiva corporativa porque el flujo de caja es antes de impuestos. Tenemos el costo de la deuda. Se mantiene entonces igual porque no hay escudo fiscal. Y esta es la ponderación del costo de la deuda. Luego tenemos el cálculo del costo del capital patrimonial, que tenemos la tasa libre de mercado, tenemos la tasa de retorno libre de riesgo, la cual viene disminuyendo porque en la proyección de los escenarios macroeconómicos vemos cierta mejoría macroeconómica que influye en la tasa de retorno libre de riesgo. Tenemos que el riesgo sistemático del negocio o el beta se mantiene igual, la diferencia entre tasa del mercado y tasa libre de riesgo, el costo de capital patrimonial, y esta es la ponderación del costo de capital patrimonial según la proporción de apalancamiento. ¿Okay?
tenemos, fíjense, una tasa de descuento que va variando año a año de acuerdo al escenario macroeconómico que estamos manejando. Aquí vemos en lo que es entonces lo que son las ventas netas de esa unidad generadora de efectivo, los costos operativos de ella, nada de impuestos, nada de depreciación. Aquí está el capital de trabajo necesario para que esa UGE pueda generar los ingresos. Estas son las inversiones en reparaciones, ¿ok? Aquí incremento neto en cambios de activos, no consideramos que se le van a agregar activos nuevos o se van a hacer sustituciones a los componentes de la UGE durante esos 5 años de proyección. Aquí vemos el flujo de caja operativo y vemos que hay una venta de activos al final del periodo de proyección. Eso es que suponemos que en el final del periodo de proyección estamos haciendo entonces lo que es la venta de los activos. Aquí podemos ver entonces el flujo de caja libre año a año, la tasa de descuento año a año, el factor de descuento. Ustedes saben que esa es la fórmula financiera de valor presente de una cantidad futura. Aquí tenemos el apoyo a ese valor presente de cada uno de los años. Y aquí podemos ver el valor de uso neto, que es la sumatoria de esto que está aquí arriba, 25.07. Entonces vamos entonces a lo que es el cuadro para el cálculo de deterioro. Aquí podemos observar los mismos 10 activos. Aquí vemos el valor razonable, el costo de venta, el valor razonable neto, que es el valor razonable menos costo de venta, la vida útil remanente, el peso del componente de la UGE. Estos pesos fueron obtenidos a través de la forma de disgregación a través de valor razonable, lo que representa cada valor razonable en función del valor razonable total. Aquí ponemos el valor de uso distribuido ya. Mira, aquí están los 25.07 que se calculó anteriormente y aquí están distribuidos de acuerdo al peso de cada uno de los componentes de la UGE. Aquí está el valor en libros que proviene del auxiliar contable y aquí tenemos el valor recuperable. Vamos a ver el valor recuperable. En el primer caso, vemos que el valor recuperable viene dado, aquí tenemos el valor razonable neto, que tenemos que compararlo con el valor en uso. Vemos que 5.240 es superior a 1.100, por lo tanto, el valor razonable neto viene a ser su valor recuperable. Una vez que tenemos el valor recuperable, lo comparamos con el valor en libro. Aquí está el valor en libro y nos damos cuenta que el valor recuperable es superior al valor en libro. Perfecto, no hay problema, no hay deterioro. La empresa no tiene contabilizado el activo por encima de su valor recuperable, entonces ahí no hay deterioro. Vamos con el activo número 2. El activo número 2, vamos a ver cuál es su valor recuperable. Volvemos otra vez. Aquí vemos el valor razonable neto, lo comparamos con el valor de uso. Vemos que el mayor es el valor razonable neto, por lo tanto ese va a ser nuestro valor recuperable, 14.083. Ese lo vamos a comparar con el valor razonable y vemos que con el valor en libro, y ahí vemos que el valor en libro sí es superior al valor recuperable. Por lo tanto, la diferencia entre ellos dos es el deterioro. Bueno, así hacemos sucesivamente y podemos determinar que esa UGE tiene 38.897 de deterioro. Bueno, ahora seguimos con el licenciado Carlos Gautier con cómo y por qué registrar la revalorización. Carlos. Sí, gracias, Omar. Ya abrimos en detalle un muy buen resumen de lo que es la configuración, el cálculo y todos los aspectos para determinar el deterioro. Y ahora vamos a conversar un poco de lo que es la revalorización de activos fijos, su tratamiento contable y al final también el tratamiento contable del deterioro. Entonces, la NIF 1, en su párrafo 16, entrega la opción de valorizar los activos fijos a valores razonables a través de revalorizaciones, ¿no? Es un punto muy importante. No obstante lo anterior, la empresa deberá evaluar posteriormente el criterio de evaluación que utilizará con posterioridad. Es decir, debe definir si aplicará el método del costo, párrafo 30, NIF 16, o el método de revalorización,
párrafo 31 de la NIC 16. Esto es un punto importante porque cuando se están adoptando normas internacionales por primera vez, se puede utilizar un método y después bien soportado, se puede cambiar de método una vez que se haya hecho la adopción de normas internacionales, ¿no? Entonces, en este caso específico debemos tener presente que existen diferentes situaciones que pueden incidir en la revalorización de los activos fijos al momento de confeccionar el balance de apertura según la NIF 1, ¿no? Entonces, también son puntos que tenemos que tomar en cuenta. Entre las hipótesis anteriores se pueden estar A, la existencia de alta presencia de activos fijos con saldos contables muy por debajo de los valores de mercado. Ejemplo, terrenos que hayan ganado plusvalía, valor en el tiempo, ¿sí? Y B, la existencia de activos fijos en gran medida o completamente depreciados y que siguen generando beneficios futuros. Estos dos, digamos, supuestos o incisos nos dan a los profesionales de la finanza herramientas para pensar que debemos cambiar del método del costo al método de revalorización. El modelo de revalorización bajo la NIF 16, una vez confeccionado el balance de apertura bajo NIF 1, se hace imprescindible definir el criterio de valoración que será aplicado a los elementos de activo fijo que la entidad posea, además de que los incorpore a futuro, a través de nuevas inversiones o mejoras a los elementos existentes. En este sentido, la NIC 16 en su párrafo 29 deja a criterio de la administración definir si valorará los activos fijos a través del método del costo o utilizará el método de revalorización, ¿no? Un comentario aquí importante es que una vez establecido ya un método, en una evaluación posterior, es decir, después de la adopción bajo NIF 1, no se puede cambiar el método. Entonces, es muy importante que estos criterios queden muy bien establecidos porque las normas internacionales no permiten estar cambiando de un método a otro. Aquí no me voy a detener mucho. En el caso del método del costo, les informamos cuál es la fórmula, eso la vamos a ver más adelante para que tengan allí una referencia. La administración debe definir como política contable para los elementos de activo fijo el modelo de revalorización y debe considerar los siguientes aspectos, ¿no? Muy importante esto. El modelo de revalorización es aplicable a todos los elementos de una misma clase. Es decir, pueden existir clases o rubros de activos fijos valorados bajo el modelo del costo y otros bajo el modelo de revalorización. De preferencia, debe existir un mercado de referencia para las clases a las cuales se les aplicará el modelo de revalorización. Esto no es una norma, es una preferencia que establecen las normas internacionales. No es posible volver al modelo del costo, salvo cuando el mercado de referencia desaparece. Esto es un caso excepcional, es difícil que los mercados de referencia una vez que existan desaparezcan, pero en dado caso, si desaparecen, la norma estipula que se puede volver al modelo del costo si el mercado de referencia desaparece. En tal caso, el modelo del costo se aplicará sobre el saldo de la última revalorización. Eso es muy importante. Las revalorizaciones son ajustes valorativos que pueden experimentar un incremento o una disminución en los elementos de activos fijos. Y las disminuciones de valor no pueden ser compensadas con incrementos de valor que experimenten otros elementos de activos fijos. En este sentido, una característica general de la información financiera bajo NIF es la provisión de la compensación de saldo. Esto es muy importante. Si yo tengo una disminución en una clase de activo, no puedo compensarla con un aumento de activos de otra clase. La norma lo prohíbe taxativa y literalmente. Ok, desde una perspectiva operacional podemos señalar que existen dos vías para acceder a los valores de revalorización de un elemento de activo fijo. El primero, asociado a la utilización de cotizaciones comerciales o valores de reposición, y el segundo, a través del uso de valores de tasación proporcionados por un evaluador independiente. Esto es importante porque cuando no hay información en donde nos permita a nosotros determinar algún valor
de mercado de un activo específico, entonces podemos utilizar métodos de tasación y esto está literalmente aprobado en las normas internacionales. Por su lado, del análisis del párrafo 35 de la NIC 16 se desprenden dos métodos de registro que obedecen a la política administrativa y que la administración definirá en relación con el saldo existente de la depreciación acumulada vinculado a los elementos de activo fijo, afectando el modelo de revalorización. Ya vamos a ver esos dos métodos en dos ejemplos que tenemos. El primero de los métodos se encuentra en la letra A del párrafo 35 y consiste en reexpresar el saldo contable de la depreciación acumulada en función de la variación que experimente el saldo del elemento de activo fijo en comparación con su valor de revalorización. Y el segundo método de registro está enmarcado en la letra B del párrafo 35, se centra en eliminar el saldo de la depreciación acumulada del elemento de activo fijo. Este punto es importante señalar que de aplicar este método, la información financiera cambiará radicalmente entre un método y otro. Entonces, para entrar a la práctica, nosotros preparamos aquí un pequeño ejemplo práctico. Le pido a los participantes, si tienen calculadora, lápiz y papel, me vayan siguiendo porque por la metodología de la reunión y en aras de ganar tiempo, yo les voy a presentar ya las tablas de un ejercicio resuelto. Lo voy a ir explicando y la idea es que ustedes vayan llegando a los cálculos, ¿no? Son cálculos aritméticos muy sencillos. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. La empresa Gold Express SAS tiene registrado en sus libros un rubro de propiedades, plantas y equipos en la clase de edificaciones. Un edificio con los siguientes datos bajo el marco contable de PCGA locales, ¿no? Es un dato muy importante. Valor del edificio, 500 millones de pesos. Vida útil, 25 años. Fecha de adquisición, 31 de diciembre de 2012. El ejercicio también nos dice que al cierre de 2019, por un hecho externo, se reconoció un deterioro de 20 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2020, por efecto de un incremento en el valor en el sector inmobiliario, la alta gerencia decide aplicar el modelo de revaluación de las propiedades, plantas y equipos. Se contrata un evaluador experto, quien practica una tasación y en su informe de avalúo técnico nos aporta los siguientes datos. Valor razonable al 31 de diciembre de 2020, 1.200 millones de pesos. Vida útil, 80 años. Vida útil consumida o vetustez. Vetustez es la edad del inmueble, 8 años. Y, disculpen, es que tengo aquí un cuadrito que no puedo ver bien la presentación. Okay. Yo creo, Carlos, que ya es hora, faltan 4 minutos con 30 segundos para que hagamos el próximo corte. Claro. Ya están todos los datos del problema, ¿verdad? Están todos los datos. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a cortar la comunicación. Remanente, faltaba la vida útil remanente. La vida útil remanente, que es muy importante, 72 años, que es la diferencia entre la vida útil que determinó el evaluador en su informe, menos la edad del inmueble o la vida útil consumida. Entonces, la vida útil remanente son 72 años. Vamos a cortar, volvemos a ingresar y vamos entonces con el desarrollo del caso práctico.